Señor Jesús. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Me gusta decir Mateo, no me gusta agregar el san, ¿sí? Porque todos los hijos de Dios son santos, así que me parece más adecuado mencionar a Mateo, el evangelista, ¿verdad? Con su nombre, Mateo, capítulo 24. Dice así la palabra del Señor, si gustan ponerse de pie. Gloria a Dios. El verso 1 vamos a leer. Y vamos a leer hasta el verso 3. Capítulo 24 de Mateo, el verso 1. Dice así, palabra que leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a darle gracias a Dios. Le voy a pedir al hermano Eric que nos dirija en una oración, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu Sí, Señor Jesús. Mostrada a través de nosotros por muchos lados, Dios, pero más que todo, Señor, sí, Señor, la libertad de poder recibir tu palabra, Dios mío. Bendice a tu siervo, Dios, da de nuevo en su boca, Padre amado. Dirígele tú, Dios, y abre nuestro entendimiento. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Tu palabra en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. No estoy hablando sencillamente este tema por lo que está aconteciendo actualmente en Israel. No prefiero hablar a veces de los temas que van sucediendo a nivel mundial, porque sencillamente considero que la palabra de Dios tiene que ser una palabra de advertencia para el creyente. En el día de hoy vamos a traer una palabra para el creyente, que es básicamente lo que vamos a estar enfocándonos. Pero también quizás haya amigos o que nos están visitando en esta hora, o amigos que están viendo el video, que no son todavía cristianos, no son creyentes. También es una palabra para ellos. Amén. Gloria a Dios. Digo que no me gusta hablar sobre lo que ya está pasando o ya pasó, sino que, como repito, la palabra de Dios siempre debe de ser una advertencia previa a lo que va a suceder. Así que por eso a veces evito en el mensaje, a no ser que el Espíritu de Dios me inquiete para comunicarlo, ¿verdad? Como ha sido en esta ocasión durante esta semana, a pesar de que me resistía a utilizar este tema para compartir en este domingo, por la razón que ya expliqué. Entonces, vi algo que no había visto antes, ¿verdad? En estos versículos que hemos leído. Este es uno de los capítulos preferidos míos, el Evangelio de Mateo, porque es una profecía dada por el Señor Jesús. Y también el libro de Apocalipsis y otros capítulos, escrituras que nosotros encontramos, que son de carácter profético. La profecía siempre fue una pasión para mí. Obviamente que todo el libro de Apocalipsis, todos los libros de la Biblia, son necesarios que nosotros nos enfoquemos, los estudiemos, analicemos. Pero hay veces que hay algún tema que nos llama más la atención que otros temas. Bueno, este es uno de los temas preferidos para mí, el tema de la profecía bíblica que nos da el Señor Jesús acerca de Mateo 24. Una profecía que, por cierto, ya se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque el templo al cual el Señor hace referencia aquí, cuando les dice a sus discípulos: veis todo esto, porque los discípulos estaban mirando, maravillados, extasiados, aquel templo, que realmente era una maravilla verlo, y ellos estaban saliendo del templo,
Entonces les dijo el Señor que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Y es en ese pasaje o en esta frase en que voy a tratar de enfocarme en esta hora. Pero previamente me gustaría hablar de ese templo. Por eso traje estas figuras, ¿verdad?, que pude colectar del Google. Entonces, donde nos muestra el templo de Jerusalén, aparentemente lo más parecido a lo que se cree que fue el primer templo. Este es el templo que edificó Salomón. Recordemos que David quería edificarle un templo a Dios. Hasta David, Dios no se manifestaba, ¿verdad?, en un lugar edificado de piedra, sino en un tabernáculo. Todos conocemos la historia del tabernáculo y de cómo se erigió en el desierto a instancias de Moisés, que recibió la revelación de Dios para construir ese tabernáculo, en donde Dios allí se manifestaba. Allí se estableció un sacerdocio y luego David tuvo la inquietud, ¿verdad?, porque amaba profundamente a Dios, de edificarle un edificio, un templo donde Dios se manifestase como se manifestaba en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, podríamos decir una tienda de campaña, pero ahora David colectó los materiales, el oro, el mármol, todo lo que se requería para construir el templo, maderas preciosas, cedros del Líbano, etcétera, todo lo que era necesario en el templo. Pero Dios no le permitió a David construir ese templo. ¿Por qué? Porque nos dice las Escrituras de que las manos de David estaban manchadas con sangre, en el hecho de que se había derramado mucha sangre por la mano de un rey guerrero como era David. Y Dios no le permitió por ese motivo construir el templo, pero sí lo construyó entonces su hijo Salomón. De ahí que está el templo de Jerusalén, que lo construyó Salomón en el año 960 antes de Cristo, ¿sí? 960 años antes de Cristo. Y ese templo fue destruido, queridos hermanos, en el año 587 antes de Cristo. Estamos hablando de la historia antes de Cristo. Entonces, ese templo fue destruido por Nabucodonosor, un rey babilónico, que lo destruyó por completo y se llevó cautiva la mayoría de la gente que habitaba Jerusalén. Obviamente que murieron muchísimas personas, básicamente judías, porque la ciudad de Jerusalén era parte del territorio de una de las tribus de Israel, que era la tribu de Judá, y ellos estaban precisamente cuidando el templo y el territorio de Jerusalén. O sea que entonces ese templo fue completamente destruido y quedó destruido por muchos años. Vamos a ver el próximo screen, por favor, Camila. Gloria a Dios. Que nos muestra, bueno, esta es otra imagen del templo de Salomón. Vamos a pasar porque ya lo describimos. Entonces usted ve la magnificencia de esa construcción, y siempre se intentó, ¿verdad?, en Jerusalén, el pueblo de Israel y luego los judíos, mostrar, ¿verdad?, el templo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque era la habitación de Dios. Era el lugar donde Dios se manifestaba, era el lugar donde el pueblo de Dios se reunía, no solamente para presentar sus ofrendas, sus sacrificios, sino también para alabar, adorar a Dios y todo lo que era relacionado con el culto a Dios. Aquí tenemos el segundo templo de Jerusalén, que fue comenzada su reconstrucción con Nehemías. No vamos a hablar detalles ahora porque solo explico esto para que tengamos un conocimiento general acerca del templo. Nehemías entonces comenzó esa reconstrucción, y Zorobabel, un sacerdote, ¿verdad?, del pueblo de Israel, fue el que entonces terminó su reconstrucción, podríamos decirle. No una reconstrucción, porque en realidad había sido destruido completamente, así que él
construyó el segundo templo. Ese segundo templo permaneció en servicio por muchos años, alrededor de 500 años. ¿Por qué? Porque había sido terminada su construcción en el año 515 a.C., pero en el año 37 a.C., entonces sucedió algo, que había un rey de los judíos llamado Herodes, que había sido establecido por el Imperio Romano. Ya en ese entonces el Imperio Romano había tomado control de todo Medio Oriente. Y entonces este rey Herodes entonces tenía una misión, un objetivo, era engrandecer ese templo. Él lo tomó como algo muy personal, él quería que esa labor fuera algo destacada, algo maravilloso, y entonces invirtió muchísimo dinero, muchas riquezas para hacer ese trabajo. Y entonces vamos a avanzar otro screen, por favor. Entonces ahí tenemos el segundo templo de Jerusalén ampliado por Herodes. Entonces, que comenzó en el año 37 esa ampliación y terminó la vigencia de ese templo en el año 70 después de Cristo. Pero usted ve que entonces la magnificencia, la estructura era mayor, ¿sí? Era mayor lo que había hecho Herodes en comparación a lo que había hecho Zorobabel, sacerdote judío. Él quería impresionar, él quería estar muy bien con los romanos, y entonces inclusive puso algunos detalles que no le pareció bien, ¿verdad?, a los dirigentes judíos, especialmente a los sacerdotes, porque había puesto algunas inscripciones romanas en el templo, algo que ellos no querían. Pero bueno, ese templo fue el templo que conoció el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús nació, entonces, que es el año 0 de la era cristiana, porque a partir del nacimiento de Cristo se comienza a contar lo que se llama después de Cristo. Amén. Fíjese, el templo ampliado por Herodes fue en el año 37 antes de Cristo, pero ahora se destruye este mismo templo en el año 70 después de Cristo. O sea que estuvo alrededor de algo más de 100 años, 107 años en funciones ese templo ampliado. ¿Por qué? Porque se cumplió la profecía que nosotros acabamos de leer en Mateo capítulo 24, donde el Señor Jesús, a la edad de 30 años, ¿sí? Entonces, a la edad de 33 años, ya él estaba terminando su ministerio público. Entonces, con sus discípulos había estado en ese templo, porque Jesús acostumbraba ir a ese templo también, porque él era un judío y él guardaba todas las leyes de los judíos, todas las leyes del antiguo pacto. Él guardaba al pie de la letra la ley, porque él estaba bajo la ley, había nacido bajo la ley que nosotros encontramos en el antiguo pacto, o sea, Antiguo Testamento. En el año 70 fue destruido, cumpliéndose esta profecía donde el Señor les dice: ¿veis todo esto? Porque los discípulos habían quedado maravillados, encantados, al estar allí y abandonar ese lugar. Como vamos a ver, ahora más adelante vamos a leer, dice: de cierto os digo, le dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo, le dijo el Señor a sus discípulos, va a ser derribado. No se encandilen con esta maravilla, que por cierto era una maravilla, pero para el Señor absolutamente ya no era nada. ¿Por qué no era nada? Vamos a leer el capítulo anterior, los últimos versos, en donde el Señor, en el capítulo 23, el verso 37, lo voy a leer, dice así, es palabra del Señor Jesús, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis.
Fíjese lo que dice el Señor en una palabra profética. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso ocurrió en la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén antes de su crucifixión. Y cuando Jesús salió del templo, el verso 1 del capítulo 24. Quiero explicar, ¿verdad?, que en la Escritura, la encontramos, ya lo expliqué en otras oportunidades, nosotros encontramos que está dividida en capítulos y en versículos. Todo esto se ha hecho para que nosotros tengamos una mejor posibilidad de encontrar los pasajes bíblicos. Por ejemplo, ahora nos es fácil encontrar Mateo 24, verso 1 al 3, pero estos escritos estaban originalmente escritos sin ningún tipo de separación. No había separación de capítulos ni de versículos. Amén. Entonces, en Mateo 24:1 es una continuidad cronológica de lo que dice Mateo capítulo 23, verso 39. Amén. Entonces, el Señor sale del templo. El verso 1 del capítulo 24 dice que Jesús salió del templo y se iba, ¿sí? Todavía estaba allí, quizás en una de las calles laterales del templo, abandonando el lugar, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, nuevamente el versículo clave, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra palabra profética ahora para los discípulos. La otra palabra profética que había dicho antes, y había hablado mucho el Señor en el capítulo 23, yo le invito a que usted lo lea todo, ¿verdad? Porque hay mucha profecía, palabra profética, pero era para la nación de Judá, para los judíos. Pero ahora le habla directamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los vio encandilados con el templo, como no queriéndose ir de aquel lugar. Los vio ensimismados, es más, rezagados. Quizás permitieron ellos que el Señor se adelantara en su camino, y el Señor, al notar que no le seguían, se dio vuelta. No dice eso la Escritura, estoy tratando de ubicarme en la situación en ese momento. Es probable que se haya dado vuelta y vio que no estaban acompañándole sus discípulos de cerca, y los vio a ellos todavía admirando ese templo. Realmente era un templo maravilloso. Las piedras eran de mármol, y entonces estaban adornadas con oro. Había mucho oro y mucha plata. O sea, se había invertido fortunas en la construcción de ese templo. Pero ahora, esto que ellos admiraban, que no era solamente el valor material del lugar, sino que ellos amaban ese templo. ¿Por qué amaban ese templo? Ellos eran judíos. Ellos habían nacido probablemente ahí alrededor del templo. Entonces ellos conocían lo que se hacía en ese templo. Ellos habían participado de toda la fiesta durante su vida en ese templo. Ellos habían ofrendado los sacrificios, las ofrendas que ellos traían delante de Dios para que sus pecados fuesen perdonados, porque el derramamiento de sangre que se hacía en ese templo era de animales limpios. ¿Para qué? Para que el pecado de aquellas personas bajo la ley fuesen cubiertos, no lavados, porque lo único que puede lavar el pecado es la maravillosa, gloriosa sangre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pero ahora la sangre de estos animales se derramaba continuamente. En ese templo se hacían 2 sacrificios diarios por los pecados del pueblo de Israel. Uno a las 9 de la mañana, el primer sacrificio, y otro a las 3 de la tarde. Por eso el Señor Jesús, cuando fue crucificado, expiró a las 3 de la tarde. Porque Él era el verdadero sacrificio. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.
Entonces, ahora en ese templo, los discípulos estaban apegados y habían escuchado que el Señor había abandonado el templo y como que ya no lo quería más al templo. ¿Sí? ¿Cómo que el Señor piensa de esta manera? ¿Cómo que el Señor va a dejar este lugar? ¿Cómo que ya no vamos a venir a orar al templo? ¿Es que acaso no está Dios aquí? Dios ya no estaba allí. Porque el que estaba abandonando el templo era el Verbo de Dios, el Hijo de Dios hecho carne. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no le habían respetado, ni le habían los judíos respondido, ni le habían reconocido, más bien lo rechazaron. ¿Sí? Entonces, ahora el Señor, al ver todo esto, con una palabra profética condenatoria, que ya hemos leído, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. El pueblo judío, especialmente el religioso, siempre se encargó de una o de otra manera, no digo todos, los reyes, los sacerdotes, pero en la historia que usted encuentra en el Antiguo Testamento, se encargó de rechazar a los profetas que Dios les enviaba. Bien, Isaías, Jeremías, en fin, todos los profetas recibieron resistencia de los líderes religiosos judíos. No aceptaban sus palabras, no los reconocían. Y el Señor ahora, en su juicio sobre Jerusalén y sobre ese templo, se los recuerda. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sí? Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Siempre el pueblo judío se resistió a Dios y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Amén. Usted sabe que el pueblo judío resiste a Jesucristo y no lo reconoce como el Mesías, no lo reconoce como el Salvador, no cree en lo más mínimo que Jesús es el Hijo de Dios, y por lo tanto, con la autoridad que me da la palabra de Dios, yo digo que ninguno de ellos, si no se arrepiente y se convierten a Cristo, van a ser salvos. La única manera de ser salvo es reconocer a Jesús. Amén. Reconocer a Jesús, porque hay un solo camino de salvación y ese camino se llama Jesucristo. Y en la sangre de Jesús, no la de un animal que pueda ser derramada, no una buena acción, no un buen pensamiento o una buena intención, sino pura y exclusivamente la sangre que Jesús derramó en ese sacrificio que Él se dio a sí mismo por nosotros, en que podemos hallar la salvación. Amén. Si alguien no cree en Cristo, tiene las puertas del cielo cerradas. Por eso es que hacemos tanta insistencia en las personas para que reciban a Cristo en su corazón. Cuando se predica el Evangelio de Dios, que significa buenas nuevas, son buenas nuevas de salvación. Y las predicamos con toda la intención en nuestros corazones para que las personas reconozcan a Jesús como su Salvador, como su Señor. Porque si no, no hay chance para ellos, no hay chance para nadie fuera de Jesucristo. Tenemos que nosotros como creyentes saberlo muy bien esto, aunque quizás lo conozcamos, pero quizás no tenemos, ¿verdad?, una vista clara en estas cosas, como le pasa a muchos cristianos hoy en día que confunden las cosas. Si bien Israel era el pueblo escogido de Dios, dije era tiempo pasado, ya no lo es. Porque el único pueblo que Dios ahora tiene es la iglesia de Jesucristo, el verdadero Israel espiritual. Usted y yo y todo judío que ha creído en Jesucristo, entonces es el pueblo de Dios. Somos hijas e hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo
por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. La única manera de salvación. Y con esto no quiero decir que el pueblo de Israel, el pueblo judío, sea un pueblo malo, sino que a mi entender, en lo que yo puedo recibir de la Escritura, yo tengo que orar por Israel para que sean salvos, para que sean bendecidos con la salvación, así como oramos por todos los pueblos del mundo para que conozcan a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces, el Señor mismo, estas son las palabras que el Señor Jesús pronunció. No son inventos de mi cabeza, yo lo estoy leyendo de la Biblia, ¿verdad? Porque quizás haya alguna amiga, algún amigo ahí en el Facebook o en el YouTube que después escribe cómo usted se opone a la nación de Israel y sacan un montón de conclusiones que yo no dije. Yo no me opongo a ninguna nación de Israel ni a ningún pueblo judío. Yo me opongo al pecado, me opongo verdaderamente a lo que nos quiere descarriar o desviar del propósito divino. Y el propósito divino es Jesucristo. El único camino de salvación es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a ver al Padre si no es a través de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay establecido, por más que haya buenas intenciones humanas para que así sea. Muchas personas creen que van a ir al cielo por distintos medios, caminos, por buenas obras, buenas intenciones, obras que ellos puedan hacer, pero eso no es correcto. Eso no lo enseña la Biblia, porque eso no tiene nada que ver con la gracia de Dios derramada a través de Cristo Jesús. Solo Jesús es el camino de salvación. Entonces, volviendo al tema, los discípulos estaban extasiados, contemplando esa maravilla, que claro, llenaba los ojos de cualquier humano, como también llenan los ojos de cualquier persona en este mundo las maravillas actuales, la ciencia, el conocimiento, las cosas que deslumbran regularmente a cada ser humano. Porque cada ser humano se hace castillos en el aire, ¿se dio cuenta? ¿Cuántos no se extasían mirando y contemplando cosas, logros humanos, y se maravillan y dicen: ¡oh, qué adelanto de la ciencia! ¡Qué adelanto de la tecnología! ¡Oh, qué maravilla es esto! Nunca esperé encontrarme o visualizar estos descubrimientos que día a día se alcanza, porque la ciencia y la tecnología avanzan. Ahora tenemos en un celular, ¿verdad?, todo lo que una persona necesita para moverse, para instruirse y para hacer muchísimas cosas que antes no se podían hacer sin este aparatico llamado celular. Un celular inteligente, y la gente está extasiada y pone sus ojos en la tecnología. Muchos están contemplando la idea de que pronto van a salir a colonizar. Qué bueno que me ayudan. Colonizar el universo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensan que la tecnología está avanzando tanto que el planeta Marte ya está a la vuelta de la esquina, ni hablar de la Luna, y ir más allá, ¿verdad? Porque esa es la idea, la mente que está influyéndose, en la mentalidad que está influyéndose en este mundo en el cual vivimos. Todo parece una maravilla, y uno mira esos planes. Yo estuve viendo un documental donde ya se están haciendo los planes para aterrizar en el planeta Marte, y que no sé cuántos miles de kilómetros está situado. Es muchísimas más veces la distancia de Marte que el que hay de aquí a la Luna, pero sin embargo el hombre ya sabe cómo llegar a aquel lugar. Falta solamente tomar la decisión y terminar todo lo que se necesita, el cohete y todos los instrumentos para ir a colonizar el planeta Marte.
porque la intención del hombre es entonces establecerse en ese planeta. Mira eso como una gran maravilla. Y quieren mirar solamente eso. Y mucha gente, ¿verdad? Inclusive gente cristiana se maravilla, se encandila con las cosas que el mundo ofrece. Pero voy a decir lo que dijo el Señor Jesús. Que, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué dice, pastor? ¿Que todo eso es malo? No estoy diciendo que es malo, pero el Señor nos muestra que nuestro enfoque no debe de estar en el templo, ni en lo material, ni en las circunstancias de la vida, ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en las cosas que nos rodean, ni en la tradición, ni en la cultura, ni en la historia, ni en el conocimiento, ni en nada que sea producto humano. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos pura y exclusivamente en el Señor Jesús. Amén. Amén. Nosotros como cristianos deberíamos de vivir vidas para Jesús. En nuestros pensamientos, en nuestros planes, no debería existir otra cosa que enfocarnos en el Señor Jesús. Porque si nos enfocamos en otra cosa, estamos cayendo en donde cayeron los discípulos, extasiados, mirando, ¿verdad?, el templo. El Señor se lo dijo esto, ¿verdad?, en ese momento cuando abandonaban el templo. Y los discípulos se quedaron, ¿verdad?, algo preocupados. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿No aman el templo? Lo acusan de ser un impostor, de ser un falso Mesías, de ser un rey frustrado, y nosotros lo seguimos, y ahora Él nos está diciendo que este templo va a ser derribado y no va a quedar piedra sobre piedra. Algo tan precioso, tan lindo, algo que costó tantos trabajo, tantas riquezas invertidas, tanto sacrificio. Quizás algunos de nosotros admiramos cosas en la vida que nos provocan admiración. Quizás alguno admira la carrera que está estudiando, el título que recibió, la casa que tiene, el carro del año que pudo comprar. Otro admira sus posesiones, el conocimiento, el intelecto que tiene, admira su familia. Y no hay nada malo en mirar todas esas cosas. El problema es amar más esas cosas que a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y el Señor se dio cuenta que el corazón de sus discípulos no estaba plenamente enfocado en Él. Lo habían dejado adelantado probablemente, y ellos se quedaron atrás, encandilados, ¿verdad?, atontados, observando lo que estaban dejando. Nostalgia, quizás. La nostalgia abruma, porque a veces pensamos que los tiempos pasados siempre fueron mejores. Y yo quiero decirle que abandonemos esa idea si algunos la están idando en su mente o en su corazón. No son los tiempos pasados los mejores. Los mejores son los que están por delante. De la mano de Dios los vamos a alcanzar. Amén. Entonces, ellos estaban allí preocupadillos, ¿verdad? Llegaron al monte de los olivos, porque el verso 3 ya dice que estando ahora sentado en el monte de los olivos, no se los dijo inmediatamente ahí. Entonces, dice, los discípulos se le acercaron, con respeto, se le acercaron, aparte, diciendo, dinos, tenemos este interrogante. Escuchamos lo que dijiste acerca del templo. Aparte, porque siempre Jesús estaba rodeado de gente. Siempre mucha gente quería oír las palabras de Jesús. Y entonces ellos aparte, para no decir o hacer o presentar algo inconsecuente, para que nadie se escandalice, para que nadie se turbe, ¿verdad? Pero ellos habían escuchado lo que el Señor Jesús le dijo y estaban turbados.
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entendieron ellos que estas cosas, esa destrucción, iba a acontecer muy probablemente en un futuro lejano. Mas, sin embargo, Jesús no hablaba de un futuro lejano para la destrucción de ese templo. Jesús estaba hablando que, fíjese, Él fue crucificado en el año 33 de la era cristiana, cuando Él tenía 33 años, y ese templo fue destruido en el año 70, creo que tenemos otro screen más adelante, en el año 70 de la era cristiana. ¿Quién lo destruyó? El general Tito, ¿verdad? Hijo de Vespasiano, emperador romano, destruyó el templo de Jerusalén. Lo destruyó y Vespasiano no lo quería, el general Tito no lo quería destruir. Pero ahora los judíos habían defendido a capa y espada el templo, no querían que destruyese el templo. Y Tito tampoco, según la historia que nos cuenta Josefo, eso no está en la Biblia. Josefo era un judío que relató, ¿verdad?, todo lo que aconteció en ese momento, en esa época. Entonces, él comenta que Tito no quería destruir el templo. Es más, les ofreció que se rindieran a los que defendían el templo y que les prometió que no lo iba a destruir. Pero aún así, aquellos judíos que le costó muy poco decidir la crucifixión del Señor, diciéndole crucifíquenle, crucifíquenle, y ahora querían defender ese templo a capa y espada, cuando ese templo ya no servía más para nada. ¿Por qué, pastor, dice que ya no servía más para nada? Porque el verdadero sacrificio ya se había efectuado en el año 33 después de Cristo. Todo lo que se hizo a partir de ahí ya no valía para nada. ¿Por qué? Porque una vez que el verdadero sacrificio, ¿verdad?, al cual apuntaban todos los sacrificios de animales del antiguo pacto, lo que se hacía antes bajo la ley en ese templo, ahora ya no tenía ningún significado. Ellos siguieron haciendo sacrificios, los sacerdotes siguieron trabajando, ministrando en ese templo, siguieron los levitas cantando, siguieron los judíos trayendo sacrificios de animal, la sangre derramándose en balde. En balde, de balde. Porque ahora el camino nuevo y verdadero, que era Jesús, ya se había establecido. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Entonces, ¿para qué tener un templo que no sirve para nada? Yo quiero decirle que Dios no se aferra a las cosas materiales como se aferra al ser humano. Era un lugar donde Dios mismo se manifestaba, pero sin embargo, a Dios no le importó absolutamente nada que ese templo se destruya, porque ya había cumplido la función. El pueblo judío no había honrado al Hijo de Dios, no había recibido al mensajero, le había dado la espalda a Dios, no había recibido a Jesús como el Mesías. Hasta el día de hoy no lo hace. Entonces, allí Dios dijo, se terminó el templo. Y se terminó el templo. Entró el general Tito en Jerusalén, mató a millares y a millares de judíos que habían resistido durante mucho tiempo el asedio a la ciudad de Jerusalén. Llegaron al templo y los quemaron. Fue tan intenso el incendio en el templo que los soldados romanos mismos se encargaron de desmontar piedra sobre piedra de ese templo, por la razón que el oro, que era abundante dentro del templo, se había derretido por el calor del fuego, y el oro penetró en las uniones de las piedras, y los soldados romanos, ávidos de oro, desmontaban las piedras y rescataban el oro, que ya se había solidificado porque ya no estaba el calor vigente. Entonces los soldados romanos mismos quitaron piedra sobre piedra, y así se cumplió la profecía del Señor Jesús. ¿Podemos alabar al Señor? Amén.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, explicado esto, datos históricos y mostrando, ¿verdad?, cuál era la verdadera intención del Señor Jesús con sus discípulos al decirles estas palabras, que no solo nos sirven a nosotros para comprender la importancia histórica de ese templo y de la ciudad de Jerusalén, pero más que nada la importancia de no caer en la misma condición que cayeron los discípulos del Señor. No estoy hablando de los judíos, porque ellos no aprendieron nada de estas cosas. Estoy hablando de los discípulos del Señor. Estoy hablando de que se dejaron llevar por las luces brillantes, por la hermosura, por la fastuosidad de ese templo. Como muchas de nosotros a veces, si no controlamos esas emociones negativas, podemos ser arrastrados de la misma manera. Porque no vaya a creer usted que nosotros somos mejores que aquellos discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Todos estamos cortados por la misma tijera. O sea que cada uno de nosotros sabemos que somos falibles y podemos caer en aquellas cosas que criticamos inclusive. He conocido muchos creyentes que pasan la vida criticando esto y lo otro y después terminan cayendo en esas críticas, las mismas cosas que ellos criticaban. Así que nosotros tenemos que aprender de estas palabras del Señor Jesús, que nos instan a enfocarnos no en las cosas materiales, no en el fulgor de las maravillas modernas que vemos, no en los avances científicos de la ciencia, ni siquiera aún en las cosas que nosotros alcanzamos con nuestro esfuerzo personal. He conocido muchos cristianos creyentes que se jactan de sus logros personales y no le dan la gloria a Dios. Sencillamente porque ellos están convencidos que lo que ahora tienen es producto de su esfuerzo, es producto de su sapiencia, de su inteligencia. Mire, hermana, hermano, cuando nosotros nos enfocamos en eso, de esa manera, caemos no solamente en el error de los discípulos del Señor, mirando y admirando lo que no hay que admirar, porque al mundo usted no lo puede admirar. Por eso la Escritura nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si hay algo en el mundo que nos atrae, que nos seduce, que nos maravilla, nosotros tenemos que tomar acción y negarnos a eso. Eso es tomar la cruz. Si hay alguien que todavía no entiende lo que significa tomar la cruz y seguir al Señor, le explico que una de las cosas que se hace para tomar la cruz es negándonos a la vida del alma, de la carne. El alma tiene que morir. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor Jesús dijo que el que quiera salvar su alma, escuche, la perderá. Pero el que la pierda, obviamente, a su alma, por mi causa, dijo el Señor, ese la ganará. Estemos dispuestos a perder nuestra alma por el Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestra alma no nos lleva al cielo. Nuestra alma es la que quiere ver cosas grandes, maravillosas. Nuestra alma es que quiere meterse en un lugar de luces y de música psicodélica, música fuerte que invita al movimiento, a la danza. Nuestra alma es la que quiere estar envuelta en cosas en las que el mundo se alegra, se enorgullece. Y nosotros como cristianos no estamos hechos para eso. ¿Aló? Amén. No estamos hechos para eso.
Usted está hecho para algo superior, para algo grande, para algo maravilloso. Hemos sido hechos para reinar juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. ¿Lo puede creer? Amén. O sea, que lo breve de esta vida es tan breve cuando la miramos a esta vida en relación con la eternidad. Un momento nada más, un soplo es esta vida, donde se nos da la oportunidad, escuche, se nos da la oportunidad de negarnos a vivir ese soplo a nuestra manera. ¿Qué vamos a escoger? ¿Vivir como se nos antoja en ese soplo? ¿O vivir como Dios nos invita a vivir, sabiendo que hay una eternidad por delante para disfrutar con Él? Amén. Fíjese que la única habitación de Dios hoy en día, y tengo versículos ahí, que los voy a leer algunos, que nos dice que el verdadero templo de Dios ya no es un edificio de piedra. El apóstol Pablo nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Quién? Nosotros, los creyentes, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3, versos 16 al 17. Amén. Y dice también el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versos 15 al 17. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Por si alguno no sabe, todos sabemos quién es Cristo, pero Belial es el enemigo. Belial, Belcebú, Satanás, el diablo. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué amistad tiene Cristo con Belial? Es una pregunta. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Otra pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Otra pregunta. Porque vosotros, dice Pablo, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y serán ellos mi pueblo, por el cual salid en medio de ellos. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios, léalo, anótelo, capítulo 6, versos 15 al 17. Está en la Biblia, ¿eh? La mía está, en la suya creo que también. ¿Cuántos alaban al Señor? También nos dice el libro de Apocalipsis, inspirado el apóstol Juan por el Espíritu de Dios, escribió esto. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero no vio templo. Juan. ¿Sí? También dice que el templo desciende del cielo, pero el templo es el Dios Todopoderoso y el Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién? Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el Cordero de Dios, dijo Juan, el profeta Juan, que quita el pecado del mundo. Amén. Pero ahora nosotros estamos en el Cordero. Si usted es una verdadera cristiana, un verdadero cristiano, usted está en el templo de Dios, que es el Cordero.
Cuando decimos estamos, es porque estamos dentro de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Esté seguro en el templo de Dios. Nada lo va a tocar, nada le va a afectar. Nadie puede tocar algo que está dentro del Señor Jesús. Usted y yo estamos en el corazón del Señor Jesús. Amén. Estamos y vamos a estar por la eternidad. Amén. Por eso el Señor es celoso con nosotros. Él no quiere que nos maravillemos mirando algo que es ajeno a Él. El Señor mismo lo dijo, que Él no habita en templo hecho de mano de hombres. Amén. No, Dios no habita en las grandes catedrales, ni habita en los grandes edificios, no habita en los grandes templos, no habita en cosas que el hombre ha hecho. Es que Dios quiere habitar solamente en lo que su mano ha hecho. Amén. Y por lo pronto, mientras estamos aquí, Él está habitando en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aunque sea un templo majestuoso, va a ser derribado. Todas las cosas que usted ve a su alrededor van a terminar. Su casa, su alberca, su Alfa Romeo, su carro del año o el carrito más viejo, su trabajo, la fábrica donde usted va, los edificios que usted puede entrar, por presuntuosos, por maravillosos que sean. Yo he entrado en edificios que realmente son admirables, edificios del gobierno, una seguridad increíble, un lujo, mármoles por aquí, mármoles por allá, vigilancia. ¿Qué seguridad hay en esos lugares? Los edificios federales de los Estados Unidos son lugares muy, pero muy maravillosos. Hay códigos especiales para su construcción. No se edifican como estos otros edificios. ¿Me explico? Son increíbles. Pero sin embargo, todo eso va a ser destruido. ¿Podemos dar gloria a Dios? Todo va a ser destruido. El apóstol Pedro lo vio proféticamente hablando y dijo que todas las cosas están reservadas para el fuego. En el momento, en un abrir y cerrar de ojos, los cielos se encenderán y se enrollarán como un pergamino y todo será deshecho. Ay de los que no tengan a Cristo en el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay de que cuando los que venga el Señor a buscar no estén listos y no estén preparados. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque lo importante de todos esto como cristianos es que esperamos la venida de Cristo. No vamos a nosotros ser castigados en el juicio venidero sobre toda esta creación, porque ciertamente el Señor viene pronto. ¿Puede dar gloria a Dios? Pero ¿está usted preparada? ¿Está preparado? ¿Está mirando al Señor? ¿Lo está siguiendo? ¿Le está sirviendo? ¿Lo ama con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón? ¿O sencillamente hay un ojo puesto en el Señor y el otro en las cosas pasajeras de esta vida? No le doy ninguna esperanza al que tal así hace. O se está con Cristo o se está con el diablo. No hay grises. O es blanco o es negro. No hay términos medios. O amamos al Señor o amamos al mundo. Y amar al mundo es amar al enemigo. Porque detrás de este mundo es el enemigo el que reina.
¿Cuántos alaban a Dios? Así que no hay chance de equivocarse en esto. No hay probabilidad alguna de que no estemos seguros, porque la Biblia es bien clara. Amamos a Cristo y le servimos, le seguimos, como hicieron después los discípulos, que cuando el Señor les explicó todas las señales, que no vamos a hablar ahora, Mateo 24, léalo, todas las señales que habrían de suceder, y que ahora estamos viendo cosas que están pasando, guerras y rumores de guerra, ¿sí? Todas las señales están aconteciendo, todas las señales, toda la palabra profética de Jesús se cumplió a rajatabla. Se va a cumplir todo lo que la Biblia dice. Así que amar a Dios por sobre todas las cosas es nuestra única esperanza. Y para eso hay que disponer el corazón. Hay que disponer el alma. Porque si usted tiene un corazón dividido, entonces usted no va a ningún lado. Amén. Tengo que decirle la verdad. La Biblia nos insta a hablar lo que dice en este libro, la verdad. Conoceréis la verdad. Y si no le enseñamos la verdad y le decimos otra cosa, entonces un día va a poder usted levantar la mano contra mí y contra todos los que predican la verdad o pretenden predicar la verdad. Y van a decir, pero tú no me diseñaste, no me dijiste. Dios mío, yo nunca escuché eso. Nadie me dijo nada. No va a haber excusa, por lo menos para lo que están escuchando ahora. ¿Podemos dar gloria a Dios? Amén. Entonces, el Señor le dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo el sistema de este mundo, todo lo que el mundo ofrece, las luces que encandila a la gente, las diversiones pasajeras, los entretenimientos, las tonterías humanas en las que el hombre pierde, los vicios y todas aquellas cosas que pretenden fungir como calmantes para los problemas, todas aquellas cosas que las personas buscan para satisfacer su alma, para abandonar o alejarse de la realidad triste que están viviendo, y de esa forma pretenden huir de los problemas, huir del pecado que siempre los va a perseguir, a menos que se rindan al Señor Jesús. ¿Habrá alguien en el día de hoy que le diga al Señor, sí, yo quiero seguir a Cristo, sí, yo quiero buscar al Señor, sin mirar atrás, como miraron temporalmente los discípulos, como miró la mujer de Lot, ¿recuerda? Que miró para atrás y quedó transformada en estatua de sal. El mandato era, no mires para atrás. ¿Por qué miró para atrás? Porque amaba a Sodoma. No podemos amar a Sodoma, porque este mundo es una Sodoma. ¿Sí me explico? Un lugar corrupto, inmoral, sucio. Basura es este mundo. El dinero es el que la gente cree que teniéndolo tiene poder. Y por amor al dinero, dice la Biblia, que es la raíz de todos los males. Hay gente que ama acumular dinero. Hay gente que ama las riquezas. Hay gente que ama, ¿verdad?, a lo que no se debe de amar. Hay gente que se involucra en la mentira, en la corrupción y el engaño, en la política sucia y mentirosa. ¿Para qué? Para tratar de trascender, de alcanzar logros que nunca Dios quiso que alcanzaran, pero que sí el diablo muy fácilmente puede brindar a los que le rinden su alma. Yo nunca hice un pacto con el diablo, me dijo alguien. Desde el momento que rechazas a Cristo, estás pactando con el enemigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Desde el momento en que alguien dice no a Jesús,
Yo quiero el mundo. Las cosas que están en el mundo me atraen, me gustan. No me queda más que decirle, ve, camina, desbarráncate. ¿Qué le vamos a decir? Haz lo que te da la gana. Si alguno que está mirando, yo sé que acá ninguno piensa así, por eso está acá. Pero si alguno de los que ve por casualidad esto dice, no, yo voy a seguir mi vida, a mí no me va a convencer usted. Yo no soy el que te tengo que convencer, es el Espíritu Santo que está ahí cerca tuyo, muy cerca, más de lo que tú crees, que habla a tu corazón y que te está instando a que saques tus ojos de la podredumbre de esta vida, de la mala vida que estás llevando, del pecado que estás practicando, del engaño, de la mentira, del robo, de la codicia, de la ambición y de la maldad. Es hora que abandonas esas cosas, porque esas cosas te están ahogando, te están turbando, te están matando. Ahora es la hora, hoy es el día de salvación, de recibir a Jesucristo en tu corazón y tu vida va a cambiar. Qué importante que es recibir a Cristo. Vamos a ponernos de pie porque la hora se nos ha ido. Qué importante, qué decisión. Y Dios nos da la oportunidad de tomarla. Se los dice a alguien que amaba el mundo y las cosas que hay en el mundo, como la mayoría de los que aquí estamos. Amábamos el dinero, la fama, la vanagloria de la vida, la vanidad de la vida, la ostentación, el orgullo, el sentirnos o creernos mejores que otros, superiores. Mejores. Mira lo que yo soy, mira lo que tengo, mira lo que logré. Muchos de nosotros habíamos caído en esas cosas. El diablo nos encegueció. El diablo nos deslumbró con sus espejitos de colores. Como mucha gente anda por ahí perdida, siguiendo como zombies los dictados de Satanás y los demonios. Porque le muestran los espejitos. Ven por aquí, haz esto, ve por allá. Y no pueden confiar en el Señor. Porque les parece que Jesús es aburrido. Un día alguien me dijo, es muy aburrido Jesús. El infierno no va a ser nada gracioso, ¿eh? ¿Cuánto alaban al Señor? El infierno no es nada gracioso. Así que nosotros sabemos a dónde vamos y sabemos qué es lo que nos corresponde. Y sabemos cuidar nuestra posición como hijas e hijos de Dios. Tú eres una hija, un hijo de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo dentro. Tú tienes la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Solamente falta que se destape eso. Por eso la palabra de Dios tiene el propósito, como el que tiene un destapador que abre una lata, un abrelatas. El contenido de la lata se puede sacar de la lata cuando un abrelatas lo abre. Y ahí usted puede volcar el contenido que va a comer, disfrutar, etc. Y lo mismo es lo que hay dentro nuestro, que Dios ya puso porque hemos recibido a Cristo. Pero a veces muchos de nosotros no lo sabemos sacar. Amén. Nuestra mirada, nuestro enfoque en el Señor. Ese es el abrelatas para hoy. Mira a Cristo, no te desvíes del blanco. No importa las ofertas del mundo, no importa las tentaciones a tu derecha, a tu izquierda, lo que te encuentres por delante. Niégate a esas cosas. Niégate a pensarlas. A pensar en la maldad, en la corrupción, en la inmoralidad. Tú puedes hacerlo porque tienes la gracia de Dios de negarte a pensar lo que tu alma quiere. Amén. Claro que cuesta, pero es cuestión de creer, es cuestión de fe, es cuestión de ponerlo en práctica. Aleja los malos pensamientos. ¿Y cómo hago, pastor? No los pienses más. Niégate a pensarlos. Ponle freno.
a esos caballos desbocados que vagabundean en tu mente y dile: hasta aquí llegaste, ya no quiero saber más de ti. Propóntelo hacer. Es que me cuesta mucho. Claro, duele el alma tomar decisiones. Para algunas personas, tomar una decisión de ese tipo es como cortarse un brazo o una mano, porque ellos creen que necesitan vivir con esa mentalidad corrupta, inmoral, y venir un domingo y sentarse en una reunión de iglesia. Nada se consigue con eso. Hay que determinarse a un cambio radical en nuestra vida, a ser verdaderas hijas e hijos de Dios, porque a eso nos llamó el Señor. No murió Él en vano, no derramó su sangre en vano. Él derramó su sangre a favor nuestro, sin que nosotros lo mereciéramos en absoluto. Pero sin embargo nos deja herramientas, instrucciones, para que conozcamos estas cosas y para que seamos verdaderos hijas e hijos de Dios, dignos del Padre Celestial, que nos ha amado con amor intenso, maravilloso, eterno. Vamos a cerrar nuestros ojos y a levantar nuestras manos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si puedes abrir tu boca y decir: gracias, Señor Jesús, bien vas a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. En esta hora te doy. Si hay alguien de los amigos que está viendo el video y desea recibir a Cristo en esta hora, porque siente que su vida no tiene ningún valor, que no hay propósito para él, este es el día, esta es la hora de decirle sí a Jesús. Solo invita al Señor Jesús a entrar en tu corazón. Dile: Señor Jesús, entra en mi vida. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Ya no quiero más vivir la vida que hasta aquí he vivido. Quiero la nueva vida en Cristo, la que tú ofreces. Con la ayuda de tu Espíritu lo voy a lograr, Señor. Yo creo y creo que soy salvo recibiéndote. Recibe ahora a Cristo. Este es el momento. Y si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación, que siente que le cuesta mucho alejar su vista de las luces de este mundo, levante la mano en el lugar donde está y vamos a orar. Vamos a orar. Si usted siente que el camino del Señor se le hace cuesta arriba, siento que hay algunas personas, algunas hermanas, hermanos, que sienten que caminar el camino del Señor es cuesta arriba y se hace pesado, se hace cansado. El Señor quiere ponerte alas y aliviar tus pies para que puedas realmente disfrutar del camino. Este camino no es un camino cansado, no es un camino duro para el alma, pero muy bueno para el espíritu. Este camino no es un camino de derrotas ni de quejas, es un camino de victoria, es un camino de gozo y de alegría, pero para aquel que lo sabe disfrutar. Este camino no es un camino de privaciones nada más, porque mucha gente dice: me tengo que privar de esto y del otro. No, somos invitados a privarnos de lo que siempre nos ha lastimado, nos ha dañado, nos ha arruinado, nos ha hecho daño, nos ha alejado de Dios. Son esas cosas las que te han derribado. Son esas cosas con las cuales has tropezado vez tras vez. Y ahora sientes que el camino se te hace pesado. Pero esta es la hora, este es el momento de decirle sí a Jesús. Sí a Jesús. ¿Habrá alguien que le dice sí al Señor? Levante la mano, quiero ver, por favor.
¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a creer de que nuestro enfoque va a estar completamente puesto en la persona del Señor Jesús. Nos vamos para nuestros hogares, pero no vamos a ir con esta palabra. Hay algo maravillosamente bueno que Dios preparó para mí. Hay algo digno por lo cual luchar, permanecer en el camino del Señor. Algo mucho mejor que lo que el mundo ofrece. Mucho mejor que la droga, los vicios de este mundo ofrecen. Mucho mejor de lo que los placeres, las diversiones, los entretenimientos, las luces, las músicas que el mundo ofrece. Los conciertos se encandilan. Muchos jóvenes son arrastrados a esas cosas porque creen que ahí está el disfrute de la vida, de esta vida tan corta, de una vida que se va como agua entre las manos, que cuando quieres acordarte se te fue la vida. Ahora es la hora de recibir a Jesús. Este es el momento de decirle sí al Señor Jesús. De verdad, con compromiso, con responsabilidad, con determinación, decir abandono el camino que hasta ahora llevé, porque Dios me ofrece lo mejor. ¿Lo quieres? Levanta la mano, vamos a orar. Si hay alguien enfermo también, vamos a orar por ese problema, esa necesidad, porque Dios cuida de cada detalle de nuestra vida, de cada uno de sus hijos. Vamos a orar, porque en la oración hay victoria, en la oración hay poder, en la oración vas a encontrarte con Dios, te vas a enamorar de Jesús. No va a haber lugar en tu corazón para otro amor que no sea Jesucristo. Vamos a orar, vamos a orar. Levanta una mano, todos ahora levantamos una mano. Si hay enfermos también, si hay amigos que miran y están enfermos, ahora levanten la mano o pongan en lugar de la enfermedad su mano y vamos a declarar ahora salud en el nombre de Jesús. Salud en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad, el dolor se va en el nombre de Jesús. El dolor en el cuerpo, la enfermedad en el cuerpo se va en el nombre de Jesús. Le reprendo, le echo fuera enfermedad, como te llames, fuera del cuerpo, fuera del corazón, corazones heridos, lastimados, ahora son sanos en el nombre de Jesús. Aleluya, recibe salud en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Aleluya. El diablo te dijo mucho tiempo que no servías para nada, pero Dios te dice: tengo grandes planes para ti. Grandes planes tengo